todos los seres vivos somos un sistema abierto porque intercambiamos materia y energía con el medio ambiente, ¿ya? Estuvimos señalando los distintos sistemas, ¿no es cierto?, que trabajan en nuestro cuerpo en este mantenimiento, que es la homeostasis, ¿no es cierto?, cómo nuestro cuerpo va a estar manteniendo los líquidos, el volumen sanguíneo, la temperatura, etcétera, etcétera, la cantidad de azúcar en la sangre, con la realización de muchos procesos. Y la membrana plasmática, ¿no es cierto?, es aquella que delimita a la célula y recibe y desecha sustancias a través de esta membrana. Señalamos que existen dos tipos de transporte que puede estar realizando la membrana: el transporte pasivo y el transporte activo. De hecho, la pregunta esencial se trata de que puedan estar definiendo estos conceptos y que puedan estar diferenciándolos. Entonces, el transporte pasivo es aquel en el cual no hay un gasto energético porque las moléculas se mueven en forma libre o espontánea. Principalmente porque se van a estar aprovechando la diferencia de concentraciones. Van a ir siempre desde una mayor concentración a uno de menor concentración. Como que van a seguir la corriente, ¿no es cierto? Y por eso les va a salir, entre comillas, gratis, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, no hay un gasto energético. Existen dos tipos de transporte pasivo que están señalados también acá, que son la difusión y la osmosis, que son dos tipos de transporte pasivo. En la difusión es aquella que ocurre a través de la doble capa lipídica o a través, ¿no es cierto?, de algunas proteínas, pero siempre va a ser en favor de la concentración, de igualar las concentraciones. Consiste en el movimiento de sustancias disueltas en agua desde un medio donde existe mayor aglomeración de sustancias a un medio donde existe menor concentración de sustancias. La mañana hacíamos un ejemplo, ¿no es cierto?, que por ejemplo acá en la sala tenemos 4 alumnos y ahora afuera de la sala en recreo no hay ninguno. Por lo tanto, acá en la sala hay más concentración de alumnos. Por lo tanto, para igualar las concentraciones, lo que tendríamos que hacer es que salieran 2 alumnos para así quedar, ¿no es cierto?, 2 y 2. ¿Ya? En eso mismo, ¿no es cierto?, pasa en la membrana, ¿ya? Iguala los solutos para igualar las concentraciones. El otro tipo de transporte pasivo que existe es la osmosis. Y la gran diferencia entre la difusión y la osmosis es que la osmosis implica el paso de agua o líquido a través de la membrana semipermeable. El anterior, ¿no es cierto?, la difusión, vamos a estar pasando a través de la membrana líquido y soluto. En este caso solamente líquido, solamente agua. Como muestra, ¿no es cierto?, este ejemplo, tenemos cómo se igualan las concentraciones a través del paso de agua, la cual diluye la que estaba más concentrada y hace más concentrada la que estaba más diluida. Eso era con respecto, ¿no es cierto?, a los transportes pasivos. Vimos cómo, ¿no es cierto?, se comporta la osmosis en las plantas y cómo puede estar generando distintos medios osmóticos según la cantidad de agua que posean. Trabajamos una actividad, ¿no es cierto?, en donde tenían que identificar los medios osmóticos de estas plantitas. Y en eso quedamos la clase del día lunes. Ya todo lo que vamos a hablar hoy día, ¿no es cierto?, es lo que quedó pendiente, pero, ¿no es cierto?, hicimos un repaso para la pregunta esencial. Entonces tenemos a continuación el transporte activo. ¿Ya? Transporte pasivo, transporte activo. El transporte activo requiere una fuente de energía, ¿ya? O sea, gasta energía. Es como si, por ejemplo, tengo que pagar aquí el peaje de Quillota a Limache, ¿ya? Hay que pagar, ¿no es cierto?,
un peaje para poder pasar por una membrana. ¿Y por qué vamos a tener que pagar peaje? Porque vamos a estar en contra de la concentración, ¿ya? El transporte pasivo era a favor del equilibrio de las concentraciones. En el transporte activo, no. Vamos a ir en contra de las concentraciones. Vamos a ir a un lugar donde hay más concentración de soluto, por lo tanto vamos a necesitar gastar energía. Este transporte se realiza a través de las proteínas transportadoras, las cuales son las que requieren la energía para cumplir su función. ¿Ya? Entonces, estas proteínas transportadoras van a ser las encargadas, ¿no es cierto?, de este transporte activo y van a ser las que soliciten, ¿no es cierto?, cierta cantidad de energía para realizar este intercambio. Entonces, en la imagen tenemos, ¿no es cierto?, cómo están señaladas estas proteínas, ¿no es cierto?, acá, y cómo son capaces de estar recibiendo iones de potasio, liberando iones de sodio, pero, ¿no es cierto?, con gasto energético. ATP significa adenosín trifosfato y ADP, adenosin difosfato. Ya esta es una energía un poquito más menor, ¿no es cierto?, que la ATP, pero también es una energía. También tenemos en una segunda parte, ¿no es cierto?, cómo puede estar intercambiando sodio por calcio, sodio por hidrógeno, y también puede estar ingresando ciertos nutrientes, ¿no es cierto?, a través de esta membrana, o sea, a través de esta proteína. Entonces tenemos que existen diferentes tipos de transporte activo también, así que vamos a estar viendo cuáles son y qué características tienen. El transporte de sustancias, ¿no es cierto?, se va a realizar mediante este transporte activo. Las células tienen la capacidad de incorporar moléculas, ingerir otras partículas e incluso a otras células completas. Pero, ¿cómo es que la célula puede llevar a cabo estos importantes procesos? Mediante el transporte activo y los movimientos de la membrana plasmática es que va a incorporar sustancias a su medio interno. Uno de estos procesos es la endocitosis. Es un mecanismo mediante el cual la célula puede incorporar sustancias o macromoléculas a su medio interno, específicamente a su citoplasma. En la endocitosis, ¿no es cierto?, como muestra la imagen, va a producirse una especie de glomérulo, ya una especie de esfera que va a empezar a absorber ciertos nutrientes y que posteriormente va a ingresar hacia el interior de la célula como una burbuja, ¿no es cierto?, que va a contener estos nutrientes que ingresaron. Por otro lado, y de la misma forma, es que va a estar liberando sustancias en el proceso denominado como exocitosis, a través de una burbuja, ¿no es cierto?, también se va a acercar hacia la membrana, hasta, ¿no es cierto?, llegar a un punto en que va, a través de una proteína, va a estar liberando esas sustancias. Y por otro lado, tenemos la pinocitosis, la cual consiste en la incorporación de fluidos o líquidos que contengan sustancias disueltas. Los pliegues de la membrana rodean pequeñas gotas de líquido para luego absorber las sustancias disueltas. Ya, entonces, ¿no es cierto?, principalmente la diferencia entre endocitosis y pinocitosis es que acá vamos a tener principalmente moléculas o macromoléculas, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, en la pinocitosis va a ser principalmente fluidos, ¿no es cierto?, que van a tener algunas sustancias disueltas, pero van a ser líquidos también. Por eso se van a incorporar de la misma manera que la endocitosis,
pero, ¿no es cierto?, incluye la participación de fluidos. Por otra parte, también existe la fagocitosis, en donde la incorporación de partículas sólidas de mayor tamaño, tales como microorganismos o moléculas más grandes, ¿no es cierto?, se realiza a través de este proceso. Gracias a que la membrana plasmática es una estructura flexible, por lo cual puede proyectarse tanto hacia afuera, engloba a las partículas o microorganismos que quiere incorporar y forma una vesícula, la cual posteriormente va a estar incorporando en su interior. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto?, como vemos acá, vamos a tener que la membrana plasmática va a pescar el alimento y lo va a ingresar hacia el interior, en donde principalmente algunas estructuras como los lisosomas, algunas enzimas, van a estar actuando en esto para poder digerirlo. A continuación tenemos explicado, ¿no es cierto?, cómo funciona el proceso de exocitosis. Ya, no miento. Vamos a seguir en la fagocitosis antes de pasar a la otra. Me faltó una cosita aquí. Entonces, en la fagocitosis, ya, es el proceso en donde se incorporan nutrientes y son procesados al interior de las células, ¿ya? La fagocitosis consiste, ¿no es cierto?, en que la membrana plasmática va a englobar una partícula y la va a incorporar para poder un poquito, ¿no es cierto?, descomponerla, ¿no es cierto?, sintetizarla, principalmente a través de los lisosomas, vacuolas digestivas, que van a estar incorporando los nutrientes hacia donde sean necesarios en la célula. Ya como se muestra en la imagen, ¿no es cierto?, tenemos cómo el alimento ingresa, algunos lisosomas, vacuolas, trabajan, ¿no es cierto?, y pueden estar señalando aquí también a los ribosomas, que son enzimas digestivas, especialistas también en la descomposición de sustancias. Ahora sí pasamos a la... No, la célula no es tan pequeña. De hecho, los microscopios son diseñados, ¿no es cierto?, para poder ver estos componentes. No, solamente fotografías de los organelos, ¿no es cierto?, que pueden estar señalando más o menos qué funciones cumplen. ¿Ah? Los microscopios. Claro, el microscopio eléctrico son los más precisos, ¿no es cierto?, para poder ver estas imágenes. El átomo sí que no se puede ver, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Los átomos son las partículas más pequeñas, ¿no es cierto?, que esas son más difíciles. Aunque ahora creo que hay microscopios más, con más potencia, pero sirven más que nada para ver moléculas, cuando ya hacen la unión de muchos átomos, que se puede ver, ¿no es cierto?, algo de cómo están formadas, pero no... ¿Un dedo? Si pusiera mi dedo, podría ver... No, vas a ver la piel nomás, el color de tu piel. No se puede ver así en el átomo. Ya. Entonces, la exocitosis es el proceso en el cual, ¿no es cierto?, la célula va a estar liberando sustancias hacia el medio externo. Y como dice acá, ¿no es cierto?, es
proceso por el cual la célula expulsa, ¿no es cierto?, sustancias, macromoléculas, como pueden ser secreción de hormonas o desechos desde su medio interno. ¿Cómo lo va a hacer? Principalmente, ¿no es cierto? El aparato de Golgi es aquella estructura que fabrica o contiene a los lisosomas, que habíamos señalado, ¿no es cierto?, en la clase anterior, que los lisosomas son estas estructuras que tienen esta capacidad de poder digerir sustancias tóxicas o desechos. Entonces, estos lisosomas van a ser los que van a estar trabajando en la producción de los desechos, ya sea, ¿no es cierto?, que van a estar pescando ciertas sustancias, absorbiéndolas, digiriéndolas y posteriormente las acercan hacia la membrana y la membrana, ¿no es cierto?, va a sacar, ¿no es cierto?, una vesícula, que es como lo mismo que hablábamos recién, como una burbuja, la cual se va a encargar de transportar a la sustancia fuera de la célula. Y va a producir, ¿no es cierto?, el proceso de excreción de material hacia afuera de la célula. ¿Ya? Ese es el proceso entonces de exocitosis. ¿Ya? Todos estos últimos que vimos son parte del transporte activo. Exocitosis, fagocitosis, pinocitosis y endocitosis. ¿Ya? Es importante que puedan estar entendiendo a qué nos referíamos con cada una y a cuál parte de la clasificación de los transportes corresponde. ¿Ya? Y la verdad, chiquillos, es que eso era el contenido que me quedaba para ver hoy día. Me quedó demasiado tiempo. Vamos a ver un video que salió aquí que viene el tema de... Ah, espectacular, aquí tenemos un video entonces, ¿ya? Al tiro después. No sé cuánto... ¿Pero lo tienes? No, pero Busquemos. voy a buscar un video. Ya, entonces primero vamos a mostrarles estas preguntitas que son con respecto, ¿no es cierto?, a lo que acabamos de señalar y que puedan ustedes, ¿no es cierto?, estar haciendo un resumen o con sus palabras responder, ¿no es cierto?, según lo que entendieron ahí, ¿cuál es la utilidad de la exocitosis? ¿Para qué le sirve a la célula el proceso de exocitosis? Número 2, ¿cuál es la diferencia entre la pinocitosis y la fagocitosis? Que vimos acá la fagocitosis y que vimos acá la pinocitosis. ¿Cuál era su principal diferencia? Por mientras entonces lo dejamos trabajando y vamos a buscar un video para poder mostrar, ¿no es cierto?, el tema del transporte pasivo y el transporte activo de una forma más didáctica, ¿no es cierto? A veces los videos muestran cómo se producen también estos procesos.
Ya, vamos a responder entonces estas preguntitas para mostrarles un pequeño video después. Y así distribuimos la clase. Ya. Entonces dice, ¿cuál es la utilidad de la exocitosis? Esta que acabamos de ver anteriormente. La utilidad, ¿no es cierto?, principalmente tiene que ver con la capacidad de la célula para poder eliminar desechos, ya sea, ¿no es cierto?, macromoléculas, secreción de hormonas o los desechos. También sirve para la espinilla, ¿no? La espinilla serán, ¿no es cierto?, una excreción de sustancias de materia, ¿no es cierto? Sí. Entonces puede ser que a través de este proceso, ¿no es cierto?, se pueden estar liberando esa materia. Entonces no soy muy experto en el tema de la piel, así que no estoy seguro si será ese la función de la espinilla. Va. Entonces, la exocitosis, ¿no es cierto?, tiene como función principal la expulsión de diferentes macromoléculas, secreción de hormonas y también eliminar desechos desde el medio interno. Número 2. Indique la diferencia entre pinocitosis y fagocitosis. ¿Cuál será la gran diferencia? La pinocitosis se eliminan fluidos o líquidos que contienen sustancias disueltas. Esa es la pinocitosis. Mientras que la fagocitosis es aquella que va a estar eliminando grandes corresponde a la incorporación, que digan, de grandes partículas, ¿ya? Y microorganismos. No incluye, ¿no es cierto?, que sean líquidos. En cambio, la otra incluye, ¿no es cierto?, que sí tengan líquidos. Esa es la principal diferencia. Una va a estar incluyendo fluidos, líquidos, que contengan algunos solutos, algunas sustancias disueltas, mientras que el otro va a incorporar, ¿no es cierto?, partículas de mayor tamaño. Eso entonces, en estas respuestas, ya vamos a mostrarle a continuación un video que les puede servir, ¿no es cierto?, para trabajar mejor la pregunta esencial que viene a continuación. ¿Cómo prefiero? Regreso y hoy les voy a platicar sobre el transporte pasivo y el transporte activo, que es el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. La diferencia entre transporte pasivo y transporte activo es que en el transporte pasivo no se ocupa energía. La membrana plasmática. Hola, ¿qué tal? Les voy a platicar sobre el transporte pasivo y el transporte activo, que es el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. La diferencia entre transporte pasivo y transporte activo es que en el transporte pasivo no se ocupa energía y en el transporte activo sí se ocupa energía. ¿Qué energía? El ATP. ¿Pero por qué? Porque el transporte pasivo siempre va a ir a favor del gradiente de concentración en diferencia con el transporte activo que va a ir en contra del gradiente de concentración. ¿Pero qué es esto?
Tanto fuera de la célula como adentro, la concentración de sustancias siempre será diferente. Habrá un lugar donde hay mayor concentración y un lugar donde hay menor concentración. Cuando se habla que se va a favor del gradiente de concentración es cuando se viaja de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Lo realiza el transporte pasivo sin gasto energético, ya que es más fácil sacar o meter sustancias a un lugar donde hay mayor espacio para ellas. Y cuando ocurre eso, se dice que es a favor del gradiente. Cuando se habla que se va en contra del gradiente de concentración es sacar o meter sustancias de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Es mucho más difícil para una molécula viajar a un lugar donde hay menos espacio, por lo tanto se requiere un gasto energético para poder realizarlo. Y por eso este transporte lo hace un transporte activo, siempre en contra del gradiente de concentración, y por eso es un gasto energético el que se lleva a cabo en este tipo de transporte. Hay dos tipos de transporte pasivo, el simple y el facilitado. El transporte simple es aquel que las moléculas atraviesan sin ningún problema los fosfolípidos de la membrana plasmática, y a eso se le conoce con el nombre de difusión. El transporte facilitado, su nombre lo dice, es aquel que una proteína le facilita la entrada a moléculas que no pueden atravesar a los fosfolípidos. Ambos casos, el simple y el facilitado, siempre van a ir a favor del gradiente de concentración. Ahora, ejemplo, una molécula de oxígeno va a atravesar a los fosfolípidos sin ningún problema porque va a ir a favor del gradiente de concentración, ya que la concentración de oxígeno habrá más afuera de la célula que adentro. Cuando la célula ocupa el oxígeno para respirar, como producto de desecho, origina CO2. La concentración de CO2 siempre será mayor en el citoplasma que afuera. Por lo tanto, también se va a favor del gradiente de concentración y la molécula de dióxido de carbono atraviesa los fosfolípidos sin ningún problema. A esto se le conoce como difusión. Las moléculas de agua no son compatibles con los fosfolípidos, por lo tanto necesitan ingresar al citoplasma de otra manera. Transporte facilitado. Como vimos, la molécula de agua no puede atravesar a los fosfolípidos, por lo tanto utiliza una proteína canal que le va a facilitar la entrada al citoplasma de la célula. Hay otras proteínas transportadoras que no necesitan un gasto energético, por lo cual una molécula de glucosa que no puede atravesar una proteína canal ya que es demasiado grande, utiliza una proteína transportadora. Esta se adhiere a la proteína y cambia su configuración, por lo tanto la hace ingresar sin ningún problema al citoplasma. La concentración de glucosa siempre es mayor en el líquido extracelular que en el citoplasma, por lo tanto siempre va a favor del gradiente de concentración, así como lo hizo la molécula de agua. Y por último, transporte activo. Un claro ejemplo del transporte activo es la bomba de sodio y potasio, que se lleva a cabo a través de una proteína transportadora que se activa con una molécula de ATP. La célula envía 3 moléculas de sodio a esta proteína. Lo que hará es de que su configuración cambia, atrayendo una molécula de ATP. Esta molécula le va a dar la energía necesaria para poder liberar estas 3 moléculas de sodio en contra del gradiente de concentración. Como esta proteína ahora tiene un fosfato, su configuración cambia y en lugar de recibir moléculas de sodio, acepta moléculas de potasio. En este caso, las moléculas de potasio se adhieren a la proteína y nuevamente cambian su configuración. Pierde un fosfato y la proteína regresa a su estado inicial. El estado inicial quiere a las moléculas de sodio y odia a los de potasio. Por lo tanto, los libera al citoplasma de la célula para que después 3 moléculas de sodio se vuelvan a adherir a esta proteína y el ciclo de la bomba sodio y potasio se active de nuevo. Bueno, esto fue todo por el momento. Suscríbanse al canal. Muchas gracias y hasta luego. Aló, aló, ahora sí. Eso era el video, chiquillos. Otra forma de explicar, ¿no es cierto?, el transporte activo y el transporte pasivo.
Y a continuación tenemos, ¿no es cierto?, unas últimas preguntas complementarias. Ojo con estas, porque estas sí que pueden aparecer en la prueba de noviembre. Para aquellos que no envían la pregunta esencial. Preguntas de selección múltiple. Número 1. La formación de una vesícula y su posterior fusión con la membrana plasmática son eventos involucrados en el proceso de letra A, osmosis, letra B, diálisis, letra C, exocitosis, letra D, difusión simple o letra E, difusión facilitada. ¿Cuál será la encargada de formar una vesícula, la cual se va a estar fusionando con la membrana plasmática para ya sea eliminar o absorber alguna sustancia? Y tenemos, ¿no es cierto?, que la exocitosis, como vimos recién, se va a estar formando una vesícula, ¿no es cierto? La membrana plasmática se fusiona para poder eliminar, ¿no es cierto?, la sustancia. Letra C. Si con más de alguna de estas preguntas va a salir la prueba por si acaso. Número 2. En la membrana plasmática, la función estructural es desempeñada por carbohidratos, pared celular, glicocáliz, fosfolípidos. Entonces vamos a volver a ver, ¿no es cierto?, cuáles son las características de la membrana plasmática, cuál estará cumpliendo su función estructural. Acá, ¿no es cierto?, como tenemos el modelo del mosaico fluido, señalado por Singer y Nicholson, tenemos que la principal estructura de la membrana plasmática van a ser la doble capa lipídica. Esta va a ser la que le va a dar el sostén adecuado a la membrana plasmática. ¿Ya? Principalmente después las proteínas van a estar actuando como canales de transporte, mientras que la que le dé el sostén, ¿no es cierto?, como nos están cuestionando acá, va a ser principalmente los lípidos, la bicapa lipídica. Y por último, la número 3, ¿de qué factores depende la difusión facilitada? Letra A, de la composición de los lípidos de la membrana, de la rapidez con que estas proteínas hacen su trabajo, del gradiente de concentración de las sustancias a ambos lados de la membrana, o del número de proteínas transportadoras existentes en la membrana. ¿De qué dependerá? ¿Será la C? Vamos a volver a explicar, ¿no es cierto?, esta difusión facilitada. ¿Dónde aparece? Acá aparece, ¿no es cierto?, la difusión facilitada. La difusión ocurre a través de la doble capa lipídica por la diferencia de concentraciones entre el medio interno y el medio externo de la célula. Siempre van a estar fluyendo desde un medio de mayor concentración hacia un medio de menor concentración. Y de eso va a estar dependiendo la difusión facilitada, ya de que exista esta diferencia de concentración para, ¿no es cierto?, tener un transporte sin gasto energético. Eso serían entonces las respuestas a estas interrogantes, preguntas complementarias de esta semanita. Entonces, eso ha sido todo por esta semana, chiquillos. No sé si hay alguna consulta respecto a todos los transportes que acabamos de ver.
la pueden hacer en este momento, o si no, en estos 15 minutos que quedan, van a estar trabajando la pregunta esencial de esta semana, que ya la habíamos explicado un poquito, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la definición de los transportes pasivo y activo, de las diferencias, y también me gustaría que colocaran por lo menos un ejemplo de cada uno. ¿Ya? Se nombraron por lo menos 2 procesos distintos en cada tipo de transporte, así que por lo menos nombren uno que sirva para poder identificarlos. ¿Ya? También tienen que señalar algún ejemplo de un transporte pasivo, algún ejemplo de un transporte activo. Eso entonces, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Si es que no hay consultas, vamos a estar esperando igual en todo caso, y en unos 10 minutitos vengo a despedirme y a dar una información, si es que a repetir la información que ya nos hemos dado. Así que la pregunta esencial nuevamente, tienen que definir ambos conceptos, transporte pasivo, transporte activo, definirlos y buscar las diferencias entre ambos, ¿ya? Quizás pueden mencionar los procesos que ocurren en cada uno. Claro, algún Ok. ejemplo. Chiquillos, cualquier duda, estamos aquí conectados con el profesor para cualquier consulta.